Ya. Las lesiones alrededor de la articulación tarsometatarsiana. Esto pues es un resumen o una abrebocas de lo que vamos a ver en la próxima hora para hablar pues algo de la historia de, del inicio pues de la descripción de las lesiones en esta articulación. Nos tenemos que remontar al año 1813, en una de las batallas del emperador Napoleón Bonaparte. Uno del personal médico del ejército de guerra era el doctor Jacques Lisfranc. Él pues se enlistó en el año 1813 y lo que sucedía o lo que pasó fue que pues muchos soldados presentaron lesiones a nivel del medio pie, pues caían del caballo, realizaban o se llevaba a una abducción forzada, y pues llegaban con lesiones bastante severas a nivel del medio pie, fracturas, luxofracturas. Básicamente el doctor Luis Frank, él no describió ni el mecanismo de lesión ni las fracturas. Él atendió a estos pacientes, algunos pacientes con compromiso vascular pues llevaron a necrosis, y él básicamente lo que hacía era amputarlos. Dos años después, Recuerdo de que se acordar de esto. 2 años después, el doctor Luis Frank, en un tratado de un poco más de 40 páginas, describió pues muy bien la amputación a nivel de la articulación tarsometatarsiana, y pues básicamente eso fue lo que él realizó. Las demás lesiones, fracturas, lesiones del ligamento, las acuñaron pues con el epónimo de él, pero pues él básicamente lo que hizo fue describir la amputación a este nivel. Para hablar algo, unos aspectos básicos de anatomía, la articulación tarsometatarsiana está compuesta por 9 huesos, las 5 bases de los metatarsianos, las 3 cuñas y junto al cuboides. Este es un sistema bastante complejo, tanto óseo como ligamentario, donde tenemos una gran densidad de, de estructuras ligamentarias que van a ser el soporte o la estabilidad de la articulación, donde vemos que las bases de los metatarsianos están eh, soportadas con los ligamentos transversos. Vemos que entre la primera y la segunda articulación, o entre la primera y la segunda base, no hay ningún ligamento, lo que pues, le permite o le confiere cierta movilidad pues, a la base del primer metatarsiano, pues, comparado con los demás. Eh, Estos pueden ser clasificados tanto por su distribución como por su anatomía, ya sea por su distribución oblicua, transversa o longitudinal, eh, y anatómicamente, ya que tenemos tanto en la parte dorsal como la parte interósea y la parte plantar. Básicamente, los primeros fueron los de la parte dorsal, y ahora estamos viendo los de la parte plantar, donde tenemos que el ligamento eh, denominado pues Lisfranc es el que está acá en rojo, que se origina en el borde medial de la primera cuña, y se despliegan 2 bandas, una profunda que se va a insertar en la base del segundo metatarsiano, y una, una banda más superficial que pues se inserta en, en la base del tercer metatarsiano. En líneas generales, los ligamentos de la parte plantar son pues mucho más fuertes que los de la parte dorsal, y pues eso va a influir un poco en el mecanismo de la lesión. Eh, a nivel interóseo, pues tenemos eh, el ligamento que va del borde medial de la primera cuña a la primera base, a la segunda base del metatarsiano. Es el ligamento pues más fuerte de todo este sistema,
es el verdadero ligamento del Lisfranc que mencionan, y pues se dice que es más o menos 4.5 veces más fuerte y más robusto que el ligamento dorsal, y más o menos 2 veces más grande que el ligamento de la región plantar, lo que pues le confiere, eh, siendo este el más fuerte, la mayor estabilidad a la articulación. El sistema óseo básicamente está dividido pues, por la cápsula en tres columnas. La columna medial, que corresponde al primer metatarsiano con la primera cuña, que tiene una movilidad limitada o restringida a 5 grados. Algunos estudios pues, reportan hasta 10 grados de movilidad. La columna intermedia, que corresponde a la segunda y la tercera cuña, junto con el segundo y el tercer metatarsiano, que pues es prácticamente inmóvil. Realmente algunos estudios describen una movilidad de hasta 0.6 grados, pero pues no es significativa realmente. Y la columna lateral, que corresponde a la cuarta y a la quinta base de los metatarsianos, articulando con el hueso cuboides, que es la columna más móvil. Puede llegar a tener hasta 20 grados de movilidad en el plano sagital, y pues es importante porque pues, más adelante vamos a ver que en el momento de la fijación se debe tener especial cuidado de no fijar pues definitivamente esta columna, ya que pues es es una parte muy importante en el apoyo, sobre todo en las superficies irregulares, ya que esta columna sirve como amortiguador del pie. Dentro de la anatomía, bueno, la configuración trapezoidal que le da la base de los 5 metatarsianos, donde tenemos que el segundo metatarsiano se toma como la piedra angular de este arco longitudinal, ya que este está empotrado o encajado más bien, ya que la cuña intermedia está un poco más acortada con respecto a la cuña medial y la cuña lateral, lo que hace que quede la base del segundo metatarsiano encajado entre las tres cuñas y los dos metatarsianos adyacentes, lo que pues le confiere una mayor estabilidad al arco longitudinal, o pues configuración de arco romano, como algunos lo denominan. Dentro de la epidemiología, no es una lesión muy frecuente, o pues solo se considera que corresponde al 0.2% del total de las fracturas. Aproximadamente un 20% pasa desapercibida o se diagnostica de manera tardía. Es más frecuente en hombres en la tercera década de la vida. Hasta un 26% pueden llegar a ser fracturas expuestas. Y pues dentro del mecanismo lesional, principalmente se ven pacientes con accidentes o lesiones asociadas al tránsito, caídas de altura y traumas deportivos. Dentro de los mecanismos de lesión, clásicamente pues se han descrito dos mecanismos. El mecanismo directo, que son pues traumas por aplastamiento sobre la superficie dorsal del pie. Son traumas de alta energía, con un mayor compromiso de tejidos blandos. Tener en cuenta pues el síndrome compartimental, descartarlo siempre, y pues es en menor medida el mecanismo asociado a estas lesiones, solo un 2%. El mecanismo indirecto, que es mucho más frecuente en deportes, en la realización de deportes y caídas desde su altura, son mecanismos o cargas axiales en el retropié, en un pie que se encuentra en flexión plantar. Eso es el más frecuente. El 98% de las lesiones que se presentan es con este mecanismo.
Dentro de la clasificación, hay varios sistemas que se han desarrollado a lo largo de la historia. La primera clasificación con respecto a estas lesiones se desarrolló en 1909. Kenu y Kuss pues la clasificaron en tres diferentes grupos. El grupo, pues dependiendo de la movilización o hacia dónde se desplazaban los metatarsianos. En el tipo A hay un desplazamiento homogéneo de la base de todos los metatarsianos, ya sea o hacia medial o hacia lateral, que es lo que más frecuente se presenta. El tipo B, que son desplazamientos aislados de uno o dos metatarsianos. Principalmente el primer y el segundo rayo son los que más se pueden ver. Y los divergentes, que es básicamente que un metatarsiano pues, se desplaza hacia un lado y los demás hacia el lado opuesto. Aquí como se ve en la imagen, el primer metatarsiano, la columna medial, se desplaza hacia medial, valga la redundancia, mientras que los demás metatarsianos pues se están desplazando hacia lateral. Posteriormente, el doctor Mark Myerson en 1986 realizó pues algunas modificaciones. La tipo A pues básicamente es lo mismo, el desplazamiento de todos los metatarsianos con una incongruencia total de la articulación. Sin embargo, pues él vio que no era solo hacia medial o lateral, no solo en el plano transversal, sino también en el plano sagital, y pues describió los desplazamientos dorsoplantares. En la tipo B, que la subdivide en B1 o B2, dependiendo de hacia el lado, hacia donde se desplazan, ya sea medial en la B1 o lateral en la B2, con una incongruencia parcial también, que pues es el desplazamiento de uno o más metatarsianos, como lo había mencionado previamente. Y la tipo 2 es básicamente igual que en la de Kenu. Sin embargo, pues lo único es que se puede dividir en parcialmente desplazados o con un desplazamiento completo de forma divergente. Finalmente, pues para decir estas dos clasificaciones son útiles en los traumas con los mecanismos de trauma de alta energía. No eran útiles para las lesiones sutiles o las lesiones que se presentaran con mecanismos de baja energía, y tampoco iban a tener ninguna injerencia ni en el pronóstico ni en el tratamiento, eran simplemente descriptivas. En el 2002, el doctor Noley y Bertullo propuso pues, un sistema de clasificación que abarcara las lesiones sutiles de la articulación tarsometatarsiana, que pues principalmente se dan en los mecanismos de baja energía, donde la clasificación la clasificaba con respecto a los hallazgos clínicos, a las radiografías con peso, con apoyo, y a la gamografía ósea. Él utilizaba la gamografía ósea. Entonces, la grado 1 correspondería a un simple esguince del ligamento. Son pacientes sin hallazgos notorios en las radiografías con apoyo, con un dolor específico a nivel de la articulación, y mencionaban que captaba pues, en la gamografía a ese nivel. Perdón. La grado 2, en la grado 2 ya va a haber una ruptura del ligamento con una diastasis menor a 5 milímetros, y en la grado 3 ya va a haber pues una apertura mayor entre las bases del primer y segundo metatarsiano, con una diastasis mayor a 5 milímetros y con una pérdida de la simetría del el arco longitudinal, como se ven aquí en las imágenes inferiores, o pues más específicamente acá, que básicamente pues esa pérdida se mide con respecto al borde plantar del quinto metatarsiano y al borde plantar de la cuña. Se mide de esa manera, pues. Dentro del diagnóstico tenemos
algunos hallazgos clínicos y algunos hallazgos radiológicos que nos deben hacer pues sospechar una lesión a este nivel. Clínicamente pues el dolor a la palpación directa de la articulación, y pues en 1989 el doctor Myerson pues mencionó o, o dio a conocer pues que por medio de una maniobra gentil, menciona el doctor, dándole pronación y abducción con el retropié fijo, se podría pues reproducir el dolor a ese nivel, que pues nos hiciera sospechar que tuviera alguna lesión. El gap sign, que es pues una diastasis entre el primer y segundo dedo, se observa pues más frecuentemente en pacientes ya con lesiones crónicas. Este lo escribió el doctor Davis. Hizo una serie de casos donde observó que varios pacientes que había visto con lesiones de Lisfranc presentaban este signo. Esta es una chica de 16 años que pues es bailarina de ballet. Mientras practicaba su ejercicio, sintió un chasquido y un dolor en el antepié. Ella consultó inicialmente, no le encontraron nada en la radiografía, le hicieron radiografía sin apoyo, la mandaron para la casa. A las 3 4 semanas logró volver a caminar, sin embargo pues no pudo volver a bailar por el dolor. Persistía el dolor, se veía los dedos muy separados. Consultó a los 11 meses, donde pues ya le hicieron una radiografía con apoyo, donde se alcanza a observar una ligera separación entre la primera cuña y la base del segundo metatarsiano. Por lo tanto, fue intervenida quirúrgicamente, se le hizo una artrodesis primaria y pues clínicamente la diastasis pues, resolvió. Es un signo pues no muy frecuente, pero para tener en cuenta. El signo de la equimosis plantar, que fue escrito en 1996, es básicamente un hematoma en la cara plantar, donde pues esta es la imagen del artículo original, que es en blanco y negro. Era un paciente de 28 años que iba en su velero y al pasar por una ola de más o menos unos 2 metros, tuvo un trauma pues axial a nivel de la cara plantar y pues presentó una lesión de Lisfranc, que fue lo que reportaron, perdón, lo que reportaron. Y pues estas dos imágenes ya con un poco de mayor resolución pues para que puedan tener presente este signo, que en caso de presentarse nos debe hacer sospechar de que hay una lesión a nivel de la articulación de Lisfranc. Y también se ha documentado el signo de la tecla de piano, que pues se realiza fijando el retropié y realizando pues un movimiento o una presión sobre el dorso, dorsiflexión, hacerle dorsiflexión, y básicamente eso va a reproducir el dolor a nivel de la articulación tarsometatarsiana que esté comprometida. Dentro de las radiografías o las ayudas diagnósticas imagenológicas, hay una buena cantidad de exámenes que han reportado que tienen cierta utilidad para diagnosticar esta patología. Dentro de la revisión que hice, encontré este artículo del año pasado. Hicieron una revisión de todas las medidas y todos los exámenes que se podían tener en cuenta y qué utilidad iban a tener para el diagnóstico. Estas son como todas las medidas que se pueden tomar en una radiografía para evaluar si tiene o no lesión del ligamento del Lisfranc. Pues las más importantes, las más representativas o específicas, en la proyección AP lo más importante es evaluar la simetría que hay entre el borde medial, el borde lateral y el borde lateral de la base del primer metatarsiano y el borde lateral de la primera cuña, que pues debe ser simétrico, como aquí nos observa, y
el borde medial, tanto de la base del segundo metatarsiano como de la segunda cuña, también debe ser en una línea pues simétrica, como aquí en esta lesión no se observa que sea una línea continua, pues nos debe hacer sospechar de que hay alguna lesión ahí. En la proyección lateral, observar el borde o la cara dorsal entre la base del primer metatarsiano y la primera cuña, como acá se observa el escalón a ese nivel, que pues nos debe hacer sospechar del diagnóstico. Y en la proyección oblicua lo que se mide es como que la línea sea continua entre el borde medial del cuarto metatarsiano y el borde medial del cuboides, como se observa en esta imagen. Ya pues algunas medidas más específicas que tomaron en esta revisión, en la proyección AP tomaron como si hay una distancia mayor a 4 milímetros entre la base del primer metatarsiano y la base del segundo metatarsiano en una radiografía sin apoyo, o más de 5 milímetros en una radiografía con apoyo, nos debe hacer sospechar de que hay alguna lesión de la articulación, o si hay una diferencia de 1 milímetro entre esta y la articulación contralateral sana. Y la segunda medida que pues mencionaban que era como la más específica, la de mayor sensibilidad y especificidad, es la distancia entre la base del segundo metatarsiano y el borde medial de la primera cuña. Debe ser menor a 3 milímetros en una radiografía sin apoyo o menor a 5 milímetros en una radiografía con apoyo. Debe ser así, de lo contrario, pues nos haría sospechar del diagnóstico, al igual que la diferencia de 1 milímetro con respecto a la articulación contralateral. Y este pues, es un hallazgo también imagenológico que pues, se puede observar, que lo denominan como el flex sign o el signo de la hojuela, que básicamente es una fractura de la base del segundo metatarsiano por avulsión del ligamento de Lisfranc. Bueno, eso con respecto a las radiografías con apoyo o sin apoyo, pues muchas veces pueden pasar desapercibidas estas lesiones, no observarse con mayor facilidad. Entonces, ante la sospecha diagnóstica de que todavía persista, que pueda tener una lesión de estas, el paciente pues se puede llevar a una radiografía con estrés. La idea es hacerle pronación al medio pie, pronación y abducción, pues para evaluar si hay alguna diastasis, alguna separación entre la base del segundo metatarsiano y la primera cuña. Es un procedimiento pues que va a ser doloroso en el momento agudo, por lo tanto o se debe realizar bajo anestesia o pues se debe esperar a que pasen por lo menos unos 7 días para poder realizárselo al paciente. Esto sirve pues para demostrar la inestabilidad que pues no se ve claramente en las radiografías que se realizaron con apoyo, pero sin estrés. Y pues el resumen de las ayudas diagnósticas, la radiografía pues convencional sin apoyo es útil cuando hay lesiones francas, fácilmente diagnosticadas. En las que sean lesiones pues más sutiles se debe utilizar las radiografías con apoyo. La ecografía básicamente pues no tiene mayor utilidad, tiene muchas limitaciones, ya que pues evalúa estructuras más superficiales, solo evaluaría el sistema ligamentario dorsal, no se podría ver ni el interóseo ni el plantar, por lo tal pues no tiene mayor utilidad. La tomografía puede ser útil en pacientes donde lo mismo en la radiografía no se observe una evidente lesión, donde persista la sospecha con la sintomatología, o para descartar pues que no hayan fracturas ocultas,
también en el paciente en el que se va a llevar a cirugía para el planeamiento quirúrgico, para evaluar el compromiso articular, el grado de conminución y pues subluxaciones que no se hayan identificado. Y la resonancia magnética, pues dado pues su costo y la poca disponibilidad, no se utiliza con mayor frecuencia, sin embargo es muy útil, es el principal método diagnóstico para evaluar la integridad del ligamento del isfran como tal. Y pues es útil en pacientes donde lleven ya más de 6 meses de sintomatología, que no mejoran, y que en las radiografías convencionales no se observan lesiones, entonces ahí es donde va a encontrar su mayor valor. Y bueno, pues mencionaban que claramente la visualización directa pues va a ser el método diagnóstico más fiable para descartar esta lesión. Dentro del tratamiento, pues se puede dar un manejo ortopédico, un manejo conservador, en muy pocos pacientes, o bueno, en muy pocos casos, como por ejemplo, que sea un grado 1, que sea solo un esguince del ligamento, se podría dar manejo conservador, o en pacientes pues, que por sus comorbilidades o no puedan ser sometidos a ningún procedimiento quirúrgico, se les brindaría pues, este manejo. Básicamente es colocarles una bota de yeso sin apoyo, va a estar sin apoyo durante 6 semanas. Si a las 6 semanas el paciente pues, ya está sintomático, sin dolor, se puede pasar a empezar a utilizar calzado, pero con una plantilla que le permita descargar pues, el arco longitudinal medial, y pues a medida de que soporte pues, el peso, progresivamente ir poniéndole el apoyo. Si persiste con dolor, el paciente pues, debe permanecer con la bota de yeso por lo menos 4 semanas más. Esta plantilla ortopédica, lo ideal es pues, que la utilice por lo menos durante 6 meses. Dentro del manejo quirúrgico, el manejo inicial, pacientes con lesiones más severas de tejidos blandos o pacientes que estén con una luxación, esto es una urgencia, hay que reducirlo, hay que llevarlo a quirófanos, realizar una reducción cerrada y fijarla ya sea con pines o con un fijador externo, mientras pues se esperan aproximadamente de 10 a 14 días a que los tejidos blandos pues mejoren para poder llevarlo a una fijación pues, definitiva. Posterior a esto, el manejo quirúrgico pues, ya definitivo, hay 3 opciones. Puede ser por medio de una fijación pues, percutánea en determinados casos, en casos muy selectivos, por medio de una reducción abierta, con una fijación interna, y pues finalmente con una artrodesis primaria. El objetivo principal pues, de este manejo es lograr una restauración anatómica de la articulación y una estabilización del mismo. Entonces, básicamente esto sirve para cualquiera de las 3 opciones quirúrgicas que hay, es pues el posicionamiento del paciente en decúbito supino, con la utilización de un bultico a nivel de la cadera ipsilateral para pues, rotar internamente el miembro inferior y que el pie pues, nos quede en neutro para poder abordarlo, una mesa radiolúcida, el uso de torniquete, y pues luego de esto, la posición del intensificador de imágenes, pues para lograr una adecuada proyección AP oblicua y lateral, se debe posicionar contralateral a la posición pues, del cirujano para una mayor comodidad y una mayor facilidad de la toma de las imágenes intraoperatorias. Y pues ya
hablando ya más específicamente de cada una de las opciones quirúrgicas, la reducción en la fijación percutánea va a tener pues algunas ventajas con respecto a las otras, va a haber un menor trauma, una menor manipulación de los tejidos blandos, va a ser un tiempo quirúrgico más corto, eh, podría, podría eventualmente llevarse a cabo en pacientes que tengan mayor compromiso de los tejidos blandos, podría llevarse a cabo una menor estancia hospitalaria y una menor tasa de complicaciones con respecto a la herida quirúrgica. Dentro de las desventajas, pues algunas dificultades técnicas y pues lograr una reducción que sea anatómica, que es el objetivo pues del tratamiento. Está indicado pues en algunos pacientes que presenten desplazamientos menores, que sea una lesión fácilmente reducible, que se pueda lograr la reducción de manera cerrada, pacientes adolescentes, esqueléticamente inmaduros, pacientes con compromiso, ya mencionaba de los tejidos blandos, y pues mencionaban dentro de las indicaciones también en este artículo lesiones de baja energía en pacientes atléticos. Y pues básicamente en pacientes graduados donde hay una ruptura menor de 5 milímetros que pues sea fácilmente de reducir y para poder pues lograr una fijación posterior. Entonces, en este artículo pues estaba como la secuencia de reducción de este tipo de pacientes. Tenían pues un caso, realmente no tenían las imágenes radiográficas, pero pues la descripción era de un paciente que tenía una lesión donde solo se observaba la inestabilidad con las radiografías con estrés, no habían hallazgos imagenológicos grandes en la radiografía convencional, y pues lo llevaron a cirugía, le hicieron, se realizó pues, mencionan ahí una reducción de la columna medial inicialmente, posteriormente la lateral, dándole aducción a la lux y flexión plantar, se logra pues la reducción de la columna medial, se verifica bajo el intensificador de imágenes y se pasa inicialmente pues un clavo de Kirchner de manera percutánea para una fijación temporal, se verifica nuevamente la reducción y se pasa luego pues por medio de otra incisión pequeña eh, a nivel primero, adyacente a la cuña medial y la segunda incisión en el borde lateral de la segunda articulación tarsometatarsiana para poder pues por medio de una pinza de puntas lograr pues el cierre y la reducción de la articulación. La confirman pues nuevamente con el intensificador de imágenes y pues finalmente le pasan un clavo de Kirchner y la fijan de manera definitiva con un tornillo desde la columna, desde la cuña medial en dirección oblicua hacia la base del segundo metatarsiano, lo cual pues estabilizaría el ligamento a ese nivel. Este es un caso diferente, en este caso pues no requirieron o por lo menos no mostraron que hubiese requerido estabilizar la tercera articulación o la columna lateral. Este es un caso diferente donde pues muestran la forma de cómo se estabiliza la tercera articulación tarsometatarsiana en caso de requerirlo, y también pues mencionaban que en dado caso de que la columna lateral permaneciera inestable, se debía pues fijar pero con clavos de Kirchner, no con tornillos, pues los cuales se deben retirar más o menos a las 6 semanas para poder recuperar la movilidad de esta columna. Este es un caso que pues el doctor Morales muy amablemente me compartió. Es un paciente de 29 años, que fue en el 2013,
que mientras bailaba presentó un trauma rotacional con dolor en el medio pie, inflamación, edema, tenía el signo de la quimosis plantar, tenía pues estas imágenes, se le tomaron estas imágenes del pie izquierdo, donde pues se alcanza a observar una ligera diastasis entre la columna medial y la intermedia. Se tomaron luego unas radiografías comparativas, donde evidentemente sí se observa un ensanchamiento mayor en el pie izquierdo. Se le tomó una tomografía donde pues se observaba la fractura, se observaban unos trazos de fractura a nivel de la cara plantar, tanto de la segunda como de la tercera base metatarsiana. Se observa acá, y acá seguramente una fractura por avulsión del ligamento en la base del segundo metatarsiano. Por lo tanto, pues se decidió llevar a cirugía de manera percutánea. Se realizó una reducción manual, una reducción con una pinza de puntas. Se procedió a fijar de manera temporal con un clavo de Kirchner. Se verificó pues la reducción en ambas proyecciones y pues se fijó de manera definitiva ya con un tornillo canulado de rosca parcial. Posterior a esto pues se pasó un segundo clavo de Kirchner para fijar ya la columna medial de distal a proximal, inicialmente con un clavo de Kirchner, luego se pasó un tornillo para la fijación definitiva, con pues estas imágenes intraquirúrgicas donde confirmaban pues la reducción adecuada. Estas son las radiografías del posoperatorio inmediato, se veía con una férula de yeso, y posterior a esto pues estas radiografías son ya de 2 años, eso fue en el 2013, al año, en abril del 2014 se le retiró el material, y esta radiografía ya es del año 2015, donde pues se alcanza a observar algunos signos de osteoartrosis a nivel de la primera, en esta radiografía comparativa se ve mejor, algunos signos de osteoartrosis a nivel de la columna medial, pero pues el paciente 2 años después del procedimiento, totalmente asintomático. Dentro de la segunda opción de tratamiento, tenemos la reducción abierta y la fijación interna. Básicamente, pues hay dos tipos de abordaje. Puede ser un abordaje único, dorsal extendido. Sin embargo, pues se prefiere el doble abordaje, pues ya que la manipulación y la tensión de los tejidos blandos va a ser mucho menor. Pues abordando primero la columna medial, por medio de, pues se realiza una incisión entre el primer y segundo, entre el primer y segundo rayo. Por medio de esta incisión, pues se puede evaluar tanto la primera articulación tarsometatarsiana como la cara medial de la segunda articulación. Hay que tener cuidado, pues, o tener presente que a nivel proximal o en la parte más proximal de esta incisión podemos encontrarnos la rama del nervio peroneo superficial cruzando el extensor hallucis longus, por lo cual pues hay que disecarlas y pues protegerlas. Y pues básicamente entre el extensor hallucis longus y el extensor digitorum communis se explota pues el abordaje para llegar a la articulación. Y una segunda incisión que pues se realiza entre el cuarto y quinto espacio de los metatarsianos, pues para visualizar el borde lateral de la segunda articulación que no la podemos visualizar adecuadamente por la incisión medial.
y para verificar y evaluar también la tercera articulación y pues la columna lateral también, en dado caso de que sea necesario reducirla. Este es un caso pues, que me facilitó también la doctora Diana Montoya. Es una paciente que pues, presentó un accidente de tránsito donde pues, en las radiografías de ingreso se observan múltiples fracturas a nivel del segundo, tercer, cuarto metatarsiano, un aumento del espacio entre la primera y la segunda articulación tarso-metatarsiana, una pérdida del arco longitudinal y pues fue llevada a una reducción abierta, una fijación, una estabilización, una fijación definitiva, pues, una placa para la segunda articulación tarsometatarsiana y con este mismo pues se logra una reducción y una fijación de la fractura diaficiaria del segundo metatarsiano. Se fija también la tercera articulación, el tercer metatarsiano, con la placa se logra reducir y estabilizar la fractura. Se estabilizó la primera articulación con un tornillo pues, transarticular y a nivel de la columna lateral, pues muy seguramente permanecía inestable, por lo cual pues la doctora la fijó de forma temporal pues, de forma definitiva con unos clavos de Kirchner, los cuales fueron retirados a las 6 semanas. Estas son las radiografías posteriores al retiro de los clavos de Kirchner, donde pues ya se alcanzan a observar algunos signos de consolidación, no se ha perdido la reducción, y finalmente al año pues se le retiró el material de osteosíntesis, donde pues se observa un adecuado resultado postoperatorio, una paciente asintomática en recuperación del arco longitudinal sin ningún problema. La artrodesis primaria, pues, la literatura menciona que tiene dos indicaciones principales a nivel del paciente con lesión aguda, que son pues las fracturas donde hay un gran compromiso o una gran conminución articular, que no puedan pues ser fijadas de otra manera, y pues mencionan también que las lesiones que son ligamentarias puras también deberían ser candidatos para una artrosis primaria, ya que algunos reportes o algunos estudios reportan que estos pacientes con estas lesiones puras ligamentarias pueden llegar a tener desde un 40 hasta un 90% de tasas de artrosis postraumática. Sin embargo, pues hay que también sopesar de que en pacientes jóvenes, como es la frecuencia que se ve esta lesión, el hecho de llevarlos a una artrosis primaria, someterlos a una rigidez y a una función mucho más limitada en estos pacientes pues, más jóvenes, que sean funcionalmente más activos. No sé si sea pues, deseable para ellos, por lo cual se debe como escoger muy bien el paciente, evaluar muy bien el paciente y pues comentar también con el paciente. Básicamente es lo mismo, realizar una reducción anatómica, una fijación, y pues por medio de, pues se debe retirar o remover el cartílago articular, perforar el hueso subcontral y pues por medio de sustitutos óseos realizar la fusión, que por lo general se realiza de la primera, la segunda y la tercera articulación, dejando pues libre la columna lateral, que pues es la más móvil para evitar menos limitación funcional, que pues clásicamente se ha realizado pues con tornillos, pero pues también se puede realizar con placas, como se observa en este caso. Ya pues para finalizar, un par de artículos que encontré en la revisión. Esta es una revisión del año pasado, donde
donde se incluyeron 2 ensayos clínicos controlados aleatorizados y 3 estudios de corte retrospectivo comparando resultados entre pacientes sometidos a una artrosis primaria o a una reducción abierta. Básicamente fueron 187 personas, pacientes con lesión aguda, 117 se sometieron a la reducción abierta y 70 fueron llevados a artrosis primaria con un seguimiento promedio de 62 meses. Dentro de las conclusiones del artículo, pues del estudio, encontraron que la reducción abierta y la fijación interna se podía asociar con mayores tasas de requerir una segunda cirugía. Sin embargo, pues aquí hay un sesgo de este estudio como tal, porque en algunos centros tenían o tienen como rutinario la extracción del material de estos índices. Entonces, claramente estos pacientes van a salir con tasas mayores de requerir una segunda cirugía, si incluyeron pues estos pacientes. Y pues mencionaban también que tenían tasas de mayor dolor persistente, pero pues también ahí mencionaban que lo relacionaban más con el material y que pues esos pacientes fueron llevados a extracción de dicho material por esas molestias. No hay diferencias a nivel del dolor, de la escala análoga del dolor, en el dolor agudo. El puntaje funcional también fue muy similar y las tasas de infecciones tampoco hubo ninguna diferencia. Eh, Eso sí es muy claro en las conclusiones del artículo, que pues eh, no el poder de los estudios analizados no era tan fuerte, que pues se requieren otros estudios, otros ensayos de mayor calidad para poder dar conclusiones definitivas. Entonces, pues básicamente no se puede decir de que realmente una, una medida sea mayor o mejor que la otra medida de tratamiento. Y pues este fue otro artículo que encontré, que es del 2018, octubre del 2018, publicado en el Injury, donde es una cohorte retrospectiva desde el 2007 al 2016, donde pues estudiaron una gran base de datos de las aseguradoras para realizar pues el análisis de los costos de los pacientes que fueron llevados a artrosis primaria o a reducción abierta. Fueron 2.205 pacientes en total. La mayoría pues fueron pacientes donde se manejaron de forma ortopédica. El 30% de la totalidad de estos pacientes se llevó a reducción abierta y solo el 9.6% a artrosis primaria. En este mismo estudio, aparte de los costos, se evaluaron pues las tasas de complicaciones y dentro de esto pues mencionaron que el retiro de material no se incluyó como una complicación, ya que pues en algunos estudios se retiraban de manera rutinaria también, lo que lo hace pues que sea un sesgo en el mismo estudio. Y pues dentro de las conclusiones a las que llegaron, tienen que o consideraron que la artrosis primaria en pacientes con lesiones agudas va a ser más costosa, estadísticamente significativa, y va a tener una mayor tasa de complicaciones. Mientras que en la fijación, la reducción abierta de la fijación interna, a diferencia pues, de otros estudios que mencionan que un gran porcentaje va a terminar en una artrosis secundaria por la artrosis postraumática. En este artículo, como tal, o en este estudio, solo un 2.5% de los pacientes que se llevaron a reducción abierta requirieron una artrosis secundaria. El seguimiento fue más o menos de 9 años, entonces, pues, tiene algo de validez el resultado. Y pues lo que mencionan de que hubo pues una tasa mayor de extracción de material, pues ya lo ha mencionado que algunos estudios, algunos centros lo realizan de forma rutinaria, entonces no pierde un poco de valor ese resultado. Dentro de las complicaciones, el dolor crónico, la artrosis postraumática que ya pues había mencionado, a nivel cutáneo,
necrosis, infección, mal unión también puede presentar, el síndrome compartimental que siempre hay que tenerlo presente. Y pues como algunas conclusiones, siempre tener la sospecha de este tipo de lesiones, teniendo en cuenta pues el mecanismo del trauma, los signos clínicos que se mencionaron, las medidas radiográficas, tener en cuenta qué tipo de estudio realizar en determinado paciente, saber de que si se nos pasa una lesión de estas, puede llevar al paciente a una inestabilidad, a una deformidad y una discapacidad funcional del medio pie y pues finalmente a una artrosis postraumática, que el pilar en el tratamiento es la reducción abierta con la fijación interna. Sin embargo, pues la artrosis primaria tiene su utilidad en pacientes crónicos o en pacientes con una conminución severa articular. Para terminar, esta imagen del cementerio del sur de París, donde reposan los restos de Jacques Lisfranc, donde en su parte posterior tallaron como su frase más célebre, que pues es la cirugía brillante donde se opera, pero aún es más brillante cuando no hay sangre ni mutilación, y sin embargo, pues conduce a la recuperación del paciente. No siendo más, espero no haberlo dormido. ¿Alguna pregunta? Jaime, muy buena la charla. Es más, le voy a pedir que me pasen las diapositivas del ISFOA. Listo, sí, señor. Una pregunta, es que me tuve que ausentar unos minutos y no sé si lo habrá dicho durante esos minutos, pero ¿qué porcentaje de las lesiones que se fijan percutáneamente sin artrodesis primaria van a la artrosis? No tengo el dato, profe. No sé, profe, sí. Doctor Morales, hay Sí. diferentes estudios que muestran el seguimiento de los pacientes después de ORIF, o sea, de reducciones abiertas y fijaciones internas. Él mostró un dato que era el de costos, pero pues eso es ha habido mucha como discordancia de datos en los estudios y realmente los valores que han sacado es que los pacientes con reducciones abiertas y fijaciones internas pueden llegar a tener hasta 50% de artrosis de la primera articulación en 3 años. Vulgo. Profe, pero perdón, buenas noches. Esos son datos efectivamente de imágenes radiológicas. Sin embargo, no hay una correlación directa entre la sintomatología clínica del paciente y el dolor de los pacientes con la marcha. Eso. Sí, de hecho los seguimientos que han hecho son radiológicos y los como las que se vuelven sintomáticas pueden ser menos del 5%. Eso es lo importante para saber que la fijación percutánea sigue siendo pues la indicación, yo creo, a no ser los casos que ya discutimos primaria, porque en una época se decía de hacer reducción artrodesis primaria prácticamente en todas, porque muchas iban a la artrosis traumática. Y ese mismo fenómeno que hemos discutido una y otra vez en los pilones tibiales, en los tobillos también, que si uno se fija en las artrosis radiológicas, hay porcentajes altísimos, pero que no se correlacionan con la clínica de los pacientes, que es lo que a la postre define los tratamientos. Entonces sí, ok, esa era la idea que tenía. Gracias. Profe, un par de detalles ahí también. Vea, en cuanto al pronóstico de las lesiones de Lisfranc, hay solamente 2 factores que son como determinantes en el pronóstico en el mediano y largo plazo de estos pacientes. Uno de ellos es que usted logre obtener una reducción anatómica de la articulación.
Y la segunda es pacientes que tengan índices de masa corporal de más de 30, se sabe que les va a ir mal y que el pie les va a seguir doliendo. Entonces, volviendo al primer punto, si usted logra garantizar, si usted tiene la forma de garantizar que bajo una reducción cerrada y una fijación percutánea tiene la posibilidad de dejar la articulación completamente congruente, ese sigue siendo un buen método de fijación y de tratamiento. Sin embargo, sí son muy enfáticos en casi todas las revisiones de la literatura y en casi todos los artículos en decir que es fundamental, Muchas gracias. hacer una reducción anatómica de la articulación. Muy bien, muchas gracias. Muy buena la charla. Adri, ¿tú tenías levantada la mano? Ah, sí, pues además de comentar lo que les dije, quería comentarles otras cosas. Respecto al diagnóstico, Jaime, y bueno, primero decirte que hiciste una muy buena exposición. Como para los residentes tengan en cuenta que muchas veces realizar unas radiografías con estrés en los pacientes con un Lisfranc agudo es muy doloroso y que muchas veces nosotros optamos por hacer radiografías de pies comparativos, porque inicialmente así ustedes hagan una radiografía aislada del pie con apoyo, si no tienen con qué comparar, pues va a ser muy difícil realizar el diagnóstico, sobre todo en las puras, en las que no tienen lesiones asociadas, o sea, fracturas. Y no siempre las tomografías les van a orientar la apertura del espacio. A veces toman radiografías sin carga, toman TAC y no le ven nada, y el paciente sigue con dolor, vuelve al mes y le toman una radiografía comparativa y se dan cuenta que tuvo un Lisfranc. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Y estaba preguntando también en el chat a Adri Galvis que ella veía que en los casos que presentaron en el seguimiento se ha retirado el material. Ella quiere saber si normalmente lo retiran y qué tiempo recomiendan para quitarlo. Adriana, buenas noches. Regularmente en estas fracturas que las fijamos, luxofracturas que se fijan con placas puenteando la articulación tarsometatarsiana, en líneas generales retiramos el material después, casi que alrededor del año, después de los 6 meses mínimo. Los pacientes inicialmente, por el edema que hacen secundario al trauma agudo, tanto el quirúrgico, no presentan molestias con el material de osteosíntesis, y pasado el tiempo ya de cicatrización y de resolución del edema, las placas dorsales empiezan a generar molestias y además las retiramos de rutina para recuperar, sobre todo en la primera y segunda columna, para restablecer la movilidad, aunque poca, de esas dos articulaciones, de esas articulaciones. Y como pudieron ver, ese caso que mostró Jaime es de paciente que lleva más de un año de operado, y a pesar de que tiene signos radiológicos de artrosis, no es una artrosis sintomática, que es lo que usualmente vemos en los pacientes que han tenido lesiones de Lisfranc, tanto luxofracturas como lesiones ligamentarias puras. Una anotación de pronto, como para hacer énfasis en algo con relación al tratamiento, es que una vez pasen los 3 meses y se dé el apoyo, la descarga completa de apoyo en el pie comprometido, siempre utilizamos una plantilla con realce escafoideo, más o menos un año, 6 meses a un año después de la lesión. Yo quería hacer unas par de precisiones. Jaime, muy bien por la conferencia. Quiero a los residentes hacerles hincapié en el diagnóstico presuntivo, o ustedes tienen que decirse a ustedes mismos, este es un Lisfranc hasta que no se demuestre lo contrario, cuando ustedes tengan un hematoma plantar. Ese paciente lo tienen que descartar. Es un diagnóstico que ustedes hacen y lo van a descartar con lo que sea, imágenes, etcétera, etcétera. 2, estas lesiones no son benignas. Estas lesiones molestan, y molestan aún después de reducirlas, a unos pacientes más que otros.
Obviamente que los procedimientos quirúrgicos varían dependiendo del tipo de luxofractura que el paciente presente. La reducción percutánea es excelente cuando son pacientes como el que vieron ustedes, donde hay una apertura mínima del espacio entre el primero y segundo. Pero cuando ya hay conminución y hay desorganización de esta zona, no hay duda que la fijación interna abierta es mejor. Tercero, los tornillos intraarticulares pueden producir artrosis postraumáticas. Entonces, la tendencia hoy en día es a colocar placas en lugar de tornillos, puenteando las articulaciones. Entonces, uno coloca una placa entre el primero y su cuña correspondiente entre el segundo, tercero, etcétera, etcétera, para evitar el paso de tornillos. Y cuarto, es peor, nosotros vemos en la práctica nuestra pacientes a los cuales no se les ha diagnosticado esta lesión y entonces vienen a la consulta con pies deformados, el medio pie está deformado y estos pacientes sí que me hacen artrosis postraumática sin haber sabido que habían tenido, simplemente dijeron me torcí el pie y nada, me dijeron que siguiera, que no tenía nada y posteriormente se desestabilizan y presentan artrosis secundaria. ¿Algún otro comentario? Doctor, en el chat no hay más comentarios. Profe, un par de datos. Es bueno utilizar en los pacientes en los que se tiene sospecha de una lesión en la articulación del Lisfranc y que no hay evidencia radiológica, en principio, en el momento del trauma agudo, pues utilizar las radiografías con carga a las 2 semanas. Son pacientes que perfectamente se pueden inmovilizar o con una férula de yeso o con un walker boot y restringirles el apoyo y a las 2 semanas citarlos con unas radiografías con apoyo y verificar si efectivamente el paciente tiene algún tipo de apertura del espacio del Lisfranc o algún tipo de incongruencia articular. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Algún comentario de los ortopedistas de pie ahí presentes? Por favor. Hola, buenas noches. Sí. Sí, me oyen, sí. Ok. En relación a lo que decía el doctor, pues uno casi siempre recibe estos pacientes en urgencias y a veces si el paciente colabora, uno en general ve que el médico general recibe el paciente, le duele mucho el pie, en fin, le pide la radiografía no comparativa, no con apoyo, el paciente no colabora, uno tiene la sospecha, le pide el TAC, aún así uno mira el TAC y las medidas, uno sigue con la duda, uno dice, eso no es. A veces si el paciente colabora y uno no intenta ser como tan cruel, le dice al paciente, bueno, un dolorcito, radiografía comparativa con apoyo y eso ayuda bastante. O sea, la gente a veces dice, ya tengo el TAC y como la panacea, ¿no? Siempre hay que ir a la radiografía comparativa con apoyo y si el paciente colabora en el momento del trauma, duele, se logra, se hace y si no se le da 2 semanas para que el pie desinflame y mejore un poquito el dolor y ya se hace la radiografía con apoyo, pero no solamente irse directamente al TAC, sino siempre intentar en un principio hacer la radiografía comparativa para estudiar eso. Yo tenía una pregunta, el doctor habló del manejo ortopédico en los esguinces grado 1, no sé si todos los están dejando 6 semanas sin apoyo o de pronto un poco menos con una bota y de pronto muletas, ¿no? ¿Cómo lo manejan en los esguinces grado 1 si efectivamente los dejan tantas semanas sin apoyo directamente? Diana, ¿quieres responder? Hola. Sí, claro. En las lesiones ligamentarias, pues esguinces puros, en las que ya uno ha tenido la sospecha y ha descartado una inestabilidad de la articulación, pero sí hay síntomas en las tarsometatarsianas. Ya después de haber descartado esa inestabilidad, yo prefiero dejarlos sin apoyo 4 a 6 semanas con un inicio de rehabilitación temprana. Ok, perfecto. Yo también estoy de acuerdo. Y es que imagínense, esa articulación está en la parte, en la cúspide de un puente. Y está sostenida por los huesos de atrás y los huesos de adelante. Entonces, si ustedes los apoyan muy tempranamente, todo esto se puede inestabilizar. Yo sí creo que hay que respetar esta articulación mucho más que muchas del pie. Y a mí sí me gusta, como decía la doctora Montoya, dejarlos 4 semanas mínimo sin apoyar.
Y como también se mencionó ya repetidamente, una vez que el paciente ha sido operado y ha hecho su rehabilitación, etcétera, etcétera, debemos ayudarlos con una ortesis para sostener el arco. Y eso por lo menos 6 meses. Y una última pregunta. Gracias, doctor, y gracias, Anita. Cuando yo también prefiero fijar el primer y el segundo radio con placas y luego quitarlas para evitar la artrosis, que en muchos casos no es por el trauma, sino por pasar los tornillos interarticulares, por decirlo así. Pero cuando usan los tornillos o el tornillo de posición de Lisfranc, ¿prefieren usar los de 2.7 o los de 3.5 canulados? Diana. Hola, yo prefiero utilizar tornillos de 3.5, sean canulados o sean macizos. ¿Y cuál era la otra pregunta, Caro? Qué pena. No, era eso, era el diámetro de los tornillos cuando pues por ejemplo el de posición de Lisfranc, sí de 2.7 o de 3.5, pero sí, pero yo también estoy de acuerdo, digamos, con lo que decía el doctor Morales de cuando uno quiere fijar el primero y el segundo radio es preferir las placas dorsales y luego quitarlas. Pero mi pregunta era cuando se pone el tornillo pues de Lisfranc de la cuña al metatarsiano, si están usando más de 2.7 o de 3.5. De acuerdo, de acuerdo. Claro, yo creo que también a veces los de 2.7 no dan la longitud. Creo que en parte por eso terminamos todos usando 3.5, porque la longitud para hacer el tornillo de posición depende de la casa ortopédica, a veces no traen suficiente, o sea, de largo suficiente para poderlo poner. Sí, y la otra cosa es que en realidad, aunque es más difícil colocarlos, es mejor el tornillo macizo que el canulado. De acuerdo, doctor Morales. También. Sí, son más estables, pero sí más difíciles de poner. Claro, claro. No, básicamente tú tienes que mantenerlos reducida la articulación con Kirchners y pasar percutáneamente la broca y un tornillo macizo, definitivamente. Abierto también, abierto prefiero 1000 veces los macizos a los canulados. Muchas gracias. Una recomendación, buenas noches, una recomendación cuando estamos utilizando los tornillos macizos, el tornillo del Lisfranc, es pasar el tornillo del metatarsiano a la cuña. Es mucho más fácil venir de un pequeño espacio a un gran espacio que de un gran espacio a un pequeño espacio. Entonces es una recomendación cuando no tenemos la posibilidad de los tornillos canulados. Perfecto, perfecto. O sea, bueno. lo que quiero decir es no pasar el tornillo, sino pasar la broca. Entonces, una vez ya tiene uno el orificio, entonces ya lo pasa así de la cuña al metatarsiano y es mucho más fácil. Ok. Listo. Tatis, ¿algo más? No, doctor, no hay otras preguntas. Hubo una en el chat que ya se resolvió. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Jaime, Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y las